Londres, 1815. La fresca mañana de otoño en Blackwood Manor se hizo añicos en un caos cuando dos corpulentos agentes irrumpieron por las puertas de la cocina, sus pesadas botas dejando un rastro de lodo sobre el suelo recién fregado. La cocinera dejó caer su rodillo con un estrépito, mientras agarraban al joven Thomas Harper por los brazos, casi levantando del suelo al esbelto pinche de cocina. Su rostro se quedó sin color cuando anunciaron su propósito, con voces retumbando por la cocina repentinamente silenciosa. El collar de diamantes y zafiros de Su Gracia, la duquesa de Blackwood, había sido descubierto como desaparecido de su joyero, y las pruebas apuntaban a Thomas como el ladrón. El personal de la casa se reunió en grupos horrorizados, las doncellas cubriéndose la boca con manos temblorosas. Los lacayos intercambiando miradas preocupadas, mientras Thomas luchaba contra el férreo agarre de la ley. «No he robado nada, lo juro», gritó, su voz quebrándose por la desesperación, su comportamiento habitualmente tranquilo fracturándose bajo el peso de la acusación. La conmoción atrajo la atención de los pisos superiores, y las grandes puertas de roble que conducían al vestíbulo principal se abrieron de par en par para revelar a la propia duquesa, Eleanor Blackwood, de pie en lo alto de la gran escalera. Parecía como si estuviera tallada en mármol, su esbelta figura envuelta en seda azul de mañana, su rostro ceniciento y sus ojos sospechosamente enrojecidos. Los sirvientes inclinaron inmediatamente la cabeza en señal de deferencia, pero Thomas la miró directamente. Sus ojos verdes encontrándose con los de ella en una mirada que parecía contener volúmenes de palabras no dichas. «Soy inocente, Su Gracia», suplicó, incluso mientras los agentes comenzaban a arrastrarlo hacia la puerta. Por un momento, algo parpadeó en el hermoso rostro de la duquesa, un espasmo de lo que podría haber sido angustia, antes de que se diera la vuelta, incapaz de soportar la vista. Una sola lágrima se deslizó por su pálida mejilla mientras Thomas era arrastrado bruscamente a través de la puerta, su última protesta desesperada resonando por el cavernoso vestíbulo de entrada. El duque apareció junto a su esposa, una figura alta e imponente con cabello oscuro veteado de plata y ojos fríos que no revelaban nada mientras observaba la escena de abajo con un interés distante. Su mano se posó posesivamente en la parte baja de la espalda de la duquesa, un gesto que la hizo tensarse casi imperceptiblemente. «Llévense al ladrón para que espere la debida justicia», ordenó, su voz profunda resonando con autoridad. «Que se sepa que los crímenes contra la casa de Blackwood no quedarán sin castigo». Mientras se llevaban a Thomas, la duquesa se agarró de repente a la barandilla, sus nudillos blancos contra la madera pulida. El ama de llaves se apresuró a avanzar, preocupada de que Su Gracia pudiera desmayarse, pero Eleanor la apartó con un gesto, recomponiéndose con visible esfuerzo. El duque guió a su esposa de vuelta a sus aposentos privados, su expresión satisfecha, mientras los sirvientes de abajo intercambiaban miradas cargadas de confusión y sospecha. Pues en ese breve y tenso momento en que la duquesa y el pinche de cocina habían cruzado sus miradas, más de uno había notado algo que pasaba entre ellos, algo que no hablaba de robo y traición, sino de un secreto mucho más peligroso en el rígido mundo de la aristocracia de 1815. Un mes antes de la fatídica detención, la duquesa Eleanor Blackwood estaba sentada sola en sus opulentos aposentos, observando cómo la luz del atardecer se filtraba a través de pesadas cortinas de terciopelo que parecían atrapar el aire mismo. Se miró en el espejo dorado del tocador, apenas reconociendo a la mujer elegante y serena que le devolvía la mirada. 5 años de matrimonio con el duque de Blackwood, 30 años mayor que ella, habían atenuado gradualmente la luz de sus ojos, reemplazada por una máscara cuidadosamente mantenida de serenidad aristocrática que no revelaba nada del vacío interior. Sus dedos trazaron distraídamente el collar de diamantes y zafiros que adornaba su garganta,
un regalo de bodas del duque que se sentía más como un collar que un adorno. Su frío peso, un recordatorio constante de su posición. Las piedras captaban la luz del sol poniente, proyectando prismas sobre el papel pintado de seda, tan bellos e inertes como se había vuelto su existencia. Detrás de ella, Martha, su doncella, se movía silenciosamente por la habitación, seleccionando el vestido apropiado para otra tediosa velada en la que Eleanor se sentaría en perfecto silencio al final de la mesa del comedor, mientras su marido y sus aliados políticos discutían proyectos de ley de reforma y política exterior como si ella no fuera más que un mero adorno. El duque había dejado muy claro desde el principio que se había casado con ella por sus conexiones familiares y su belleza juvenil, no por su mente o su compañía. No buscaba ni valoraba sus opiniones, considerando que su propósito principal era proporcionar un heredero para su antiguo título, un deber en el que hasta ahora había fracasado. Martha abrochó el último de los botones de perla que corrían por la espalda del vestido de noche de Eleanor, una creación de seda esmeralda que complementaba su cabello rojizo, pero parecía drenar el poco color que quedaba en sus mejillas. «A veces me pregunto si alguien me ve de verdad», confesó Eleanor en voz baja, las palabras escapándose antes de que pudiera recuperarlas. Martha se detuvo, sus manos suspendidas sobre el elaborado arreglo de rizos que acababa de terminar de sujetar. Sus ojos se encontraron con los de la duquesa en el espejo, momentáneamente sorprendida por este raro vistazo detrás de la cuidada fachada de su señora. Eleanor se arrepintió inmediatamente del momento de vulnerabilidad, forzando sus labios en la sonrisa ensayada que se había convertido en su armadura contra la soledad que amenazaba con consumirla. La campana de la cena resonó por los vastos pasillos de Blackwood Manor, convocándola a otra velada de elegante sofocación. Se levantó de su tocador, alisando arrugas invisibles de su vestido, y se preparó para la actuación que le esperaba. Cada paso por la gran escalera se sentía como adentrarse más en una hermosa prisión, sus joyas captando la luz de 100 velas, deslumbrantes y distrayendo de la silenciosa desesperación de su corazón. El duque esperaba al pie de las escaleras, su alta figura todavía imponente a pesar de su avanzada edad, sus ojos evaluando su apariencia con el interés distante de un hombre que examina una posesión preciada. Le ofreció su brazo con cortesía ensayada, guiándola hacia el comedor donde esperaban sus invitados. Eleanor deslizó su mano en el hueco de su codo, su toque ligero, su sonrisa perfecta, su alma clamando por algo, cualquier cosa, que pudiera sentirse como una conexión humana genuina en esta jaula dorada que llamaba hogar. El calor sofocante de las vastas cocinas de Blackwood Manor no parecía afectar a Thomas Harper mientras se movía con silenciosa eficacia entre las tareas, su cuerpo delgado inclinándose para avivar el fuego, sus manos rápidas cortando verduras con una precisión que desmentía sus escasas 3 semanas de empleo. La señora Winters, la formidable jefa de cocina que había gobernado este dominio durante casi 2 décadas, observaba a la más reciente adición a su personal de cocina con creciente aprobación, notando cómo anticipaba las necesidades antes de que fueran expresadas y completaba cada tarea sin queja ni error. A diferencia de los otros pinches de cocina que habían ido y venido, este poseía un cierto refinamiento que despertaba su curiosidad. Pues, a pesar de su ropa raída y los callos en sus manos, Thomas Harper se comportaba con una inusual dignidad. Durante los breves momentos de respiro entre el servicio del desayuno y los preparativos para el almuerzo, mientras otros sirvientes chismorreaban o dormitaban sobre sacos de harina, Thomas se retiraba a un rincón tranquilo cerca de la ventana de la despensa, donde la luz se filtraba a través de los polvorientos cristales. De su bolsillo, sacaba un pequeño y gastado volumen de poesía, sus ojos moviéndose por las páginas con evidente absorción,
sus labios formando ocasionalmente las palabras en silencio, como si saboreara sus sílabas. La primera vez que la señora Winters lo había descubierto así, casi lo había regañado por ocioso, hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Su asombro dejándola momentáneamente sin palabras ante la visión de un pinche de cocina leyendo a Wordsworth con aparente comprensión. Esta peculiaridad no había pasado desapercibida para los demás sirvientes, cuyos susurros sobre el nuevo chico se volvían más elaborados con cada día que pasaba. Algunos afirmaban que era el hijo deshonrado de un mercader, otros sugerían que podría ser un caballero caído en desgracia, mientras que las doncellas de la cocina más románticas especulaban que podría ser un noble disfrazado, trabajando por debajo de su posición por razones de intriga o desamor. Thomas no confirmaba ni negaba estos rumores, respondiendo a las preguntas directas con una vaguedad cortés que de alguna manera desalentaba más indagaciones sin parecer grosero. El señor Phillips, el mayordomo, había visto inicialmente a Thomas con sospecha, pues una educación inusual en los sirvientes a menudo conducía al descontento y a ideas por encima de su posición, pero incluso él había reconocido a regañadientes el trabajo ejemplar y el comportamiento respetuoso del chico. «El chico tiene las manos de un trabajador, pero la mente de un erudito», comentó la señora Winters a la señora Chambers, el ama de llaves, mientras observaban a Thomas explicar a una doncella de cocina por qué ciertas especias complementaban carnes particulares, su explicación revelando un conocimiento de química que iba mucho más allá de la sabiduría de la cocina. Cuando se le preguntaba sobre sus antecedentes, Thomas simplemente explicaba que su padre había sido empleado como secretario de un vicario de campo que creía que la educación no debía estar limitada por la posición social, permitiendo a Thomas el acceso a libros y conocimientos normalmente negados a los de su clase. La verdad, que guardaba cuidadosamente, era considerablemente más compleja, involucrando a un padre que había sacrificado todo para educar a su hijo con la esperanza de un futuro mejor, solo para morir de tisis antes de ver esos sueños realizados, dejando a Thomas con conocimientos poco adecuados a sus nuevas circunstancias económicas y responsabilidades hacia una madre y una hermana que ahora dependían de su salario. Mientras Thomas se limpiaba las manos en su delantal y volvía a preparar las verduras para el almuerzo de la familia Blackwood, permanecía ajeno a que su presencia en esta gran casa pronto catalizaría eventos que alterarían para siempre no solo su propio destino, sino también el de la melancólica duquesa que se movía por salones dorados arriba, tan atrapada en su mundo de privilegio como él en el suyo de servicio. El amanecer pintaba Blackwood Manor con suaves pinceladas de rosa y oro, los jardines aún envueltos en la niebla matutina, mientras Eleanor se deslizaba por la pequeña puerta lateral normalmente utilizada solo por los jardineros. Estos momentos robados antes de que la casa despertara eran su único respiro de la sofocante corrección que gobernaba su existencia. El único momento en que podía respirar libremente sin el peso del título de duquesa, presionando sobre sus hombros. Llevaba solo un simple vestido de paseo y un chal ligero. Su cabello rojizo trenzado sueltamente en lugar de peinado elaboradamente, haciéndola parecer más joven y menos formal que la figura serena que presidía las cenas formales. La hierba húmeda de rocío empapaba el dobladillo de su vestido mientras seguía el sinuoso camino hacia su santuario favorito, un banco apartado bajo un antiguo roble escondido de la vista de las ventanas de la mansión. Al rodear el seto que ocultaba este refugio privado, Eleanor se detuvo bruscamente, descubriendo que su lugar secreto ya estaba ocupado. Un joven estaba sentado bajo las ramas extendidas, su espalda contra el tronco, un pequeño cuaderno equilibrado en su rodilla mientras su lápiz se movía rápidamente por la página, su perfil absorto e inmerso en su tarea. Eleanor lo reconoció al instante como uno de los nuevos sirvientes de la cocina.
aunque solo lo había vislumbrado brevemente durante sus infrecuentes visitas a las regiones domésticas de la casa. Al oírla acercarse, Thomas levantó la vista, su expresión transformándose de una pacífica concentración a una vergüenza horrorizada en un instante. Se puso de pie de un salto, casi dejando caer su cuaderno, su rostro enrojeciendo mientras reconocía a la duquesa de pie ante él a la luz de la mañana. «Su gracia, le ruego me disculpe», balbuceó, inclinándose profundamente, su voz culta a pesar de su evidente angustia. «Sé que a los sirvientes no se les permite estar en los jardines formales. Volveré a mis deberes inmediatamente. Eleanor debería haberse sentido ofendida por esta transgresión. Debería haber asentido fríamente y haberlo visto retirarse a su lugar apropiado en los pisos inferiores, pero algo en sus modales. El cuaderno, ahora apresuradamente cerrado en su mano, despertó una curiosidad que se sobrepuso a las convenciones. «¿Qué estabas escribiendo?», preguntó en voz baja, sorprendiéndose a sí misma tanto como al joven que tenía delante. Thomas dudó, claramente dividido entre la verdad y una respuesta más prudente. «Poesía, su gracia», admitió finalmente, bajando la vista respetuosamente, pero no antes de que ella captara un destello de inteligencia y pasión que la golpeó con una fuerza inesperada. Eleanor se acercó, su interés genuinamente despertado por primera vez en meses. «¿Puedo ver?», pidió, extendiendo la mano, observando cómo la incertidumbre luchaba con la imposibilidad de negarse a una duquesa. A regañadientes, Thomas le ofreció el cuaderno. Y Eleanor hojeó las páginas llenas de una letra elegante y versos que revelaban tanto una educación como una sensibilidad inusuales en un sirviente de cocina. «Tienes talento», observó, devolviéndole el libro con genuino aprecio. «Yo misma encuentro un gran consuelo en la poesía, particularmente en Wordsworth y Byron». Thomas levantó la vista, una sorpresa momentánea superando su cuidada deferencia mientras respondía con un fervor inesperado. «Las palabras son la única libertad que algunos de nosotros tenemos, su gracia», dijo, antes de darse cuenta de su audacia y añadir apresuradamente: «Perdone mi impertinencia». Pero Eleanor no se sintió ofendida, sino que se sintió extrañamente conmovida por la simple verdad de su afirmación. En ese momento suspendido, mientras la niebla se enroscaba alrededor del antiguo roble y el canto de los pájaros anunciaba el nuevo día, algo indefinible pasó entre la duquesa y el pinche de cocina, un reconocimiento de almas gemelas atrapadas en jaulas muy diferentes, una conexión que trascendía los límites inmutables de clase y posición que gobernaban su mundo. En las semanas que siguieron a su encuentro al amanecer bajo el roble, Eleanor se encontró atraída a los jardines con creciente frecuencia, sus pasos buscando inconscientemente los rincones tranquilos donde podría volver a cruzarse con el sirviente que escribía poesía. Lo que comenzó como encuentros aparentemente fortuitos, pronto evolucionó hacia algo deliberado pero tácito, una coreografía secreta que los reunía en los espacios ocultos de Blackwood Manor. El patrón se estableció con sutil inevitabilidad. Eleanor se demoraba en el antiguo invernadero mientras examinaba orquídeas exóticas justo cuando Thomas llegaba para entregar hierbas frescas al jardinero, o Thomas desempolvaba volúmenes en la vasta biblioteca, precisamente cuando la duquesa elegía un nuevo libro para su lectura de la tarde. Cada vez se intercambiaban los debidos reconocimientos para el beneficio de cualquiera que pudiera observarlos, pero cuando estaban seguros de tener privacidad, sus conversaciones fluían con creciente facilidad, trascendiendo los límites que la sociedad había impuesto entre ellos. Durante uno de esos encuentros en el abandonado conservatorio del ala este, donde la luz del sol se colaba a través de cristales polvorientos y plantas largamente descuidadas creaban un cenador salvaje y apartado, Thomas compartió cautelosamente la historia de su pasado, revelando cómo su padre había servido como secretario y asistente de un erudito excéntrico con ideas progresistas sobre la educación.
Fui aprendiz del profesor Winters en Cambridge, preparándome para entrar yo mismo en la universidad, explicó Thomas mientras estaban sentados en medio de la vegetación olvidada. Eleanor encaramada en un banco de piedra mientras él permanecía de pie como exigía la corrección, aunque la distancia entre ellos disminuía con cada encuentro. Pero entonces mi padre contrajo tisis y con su fallecimiento se fue todo el apoyo financiero. Mi madre y mi hermana dependen de mi salario ahora, así que aquí estoy, picando cebollas en lugar de traducir griego. Eleanor escuchaba, cautivada no solo por su historia, sino por la dignidad con la que relataba su cambio de fortuna, sin amargura ni autocompasión. Se encontró compartiendo confidencias a su vez, hablando de sus propios sueños de infancia de convertirse en escritora, ambiciones suave pero firmemente extinguidas por padres que solo la veían como material para casarse, su valor medido únicamente en términos de la alianza ventajosa que pudiera asegurar. A medida que avanzaba la primavera, calentando el aire y haciendo brotar flores de cada rama, intercambiaron libros y poemas, Thomas dejando discretamente volúmenes marcados con flores prensadas en sus lugares de encuentro, Eleanor respondiendo con notas escondidas entre las páginas, sus discusiones literarias entrelazándose cada vez más con revelaciones personales. La conexión intelectual que inicialmente los había atraído se profundizó en algo más profundo, un reconocimiento de almas gemelas atrapadas en vidas que ninguno había elegido libremente. Durante una tarde particularmente dorada en el prado de flores silvestres, más allá de los jardines formales, mientras las abejas zumbaban entre la lavanda y las dedaleras, Eleanor observaba a Thomas hablar apasionadamente sobre un poema que había descubierto, su rostro animado con una inteligencia y sensibilidad que ninguna faena de cocina podía disminuir. En estos momentos contigo, olvido que soy una duquesa y tú un sirviente, confesó de repente, su voz suave pero clara en el aire cálido. Soy simplemente Eleanor, una mujer que ama la poesía y la conversación, que anhela la comprensión. Thomas se quedó en silencio, sus ojos encontrándose con los de ella con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara, el aire entre ellos cargado de sentimientos tácitos que se volvían más peligrosos con cada encuentro clandestino. Ninguno de los dos reconoció el precipicio hacia el que se movían inexorablemente, el abismo imposible entre sus mundos, que ninguna cantidad de literatura compartida podía salvar, pero ninguno podía decidirse a poner fin a estos preciosos interludios que se habían vuelto esenciales para su existencia, como el agua para la tierra reseca o la luz del sol para las flores dormidas en invierno. La tarde de finales de primavera había traído distinguidos invitados a Blackwood Manor, la mesa del comedor extendida a su máxima longitud impresionante y cargada de plata y cristal que brillaban a la luz de las velas. El duque estaba sentado a la cabecera, dirigiendo la conversación como siempre, mientras Eleanor presidía en el extremo opuesto, su postura perfecta, su vestido de seda esmeralda complementando los diamantes en su garganta. La conversación se había centrado en la literatura, específicamente en las controvertidas obras de Lord Byron, cuyos escándalos personales eran tan discutidos como su poesía en la sociedad londinense. Eleanor, que había estado atendiendo en silencio a su papel de anfitriona, sintió un destello de interés genuino por primera vez esa noche. Encontré su Child Herald bastante conmovedor en su descripción de la soledad y la alienación, ofreció durante una pausa momentánea, su voz suave pero clara, las palabras inspiradas en recientes discusiones con Thomas, quien le había presentado pasajes que nunca había encontrado en su lectura protegida. La mesa se quedó en silencio, no por considerar su punto de vista, sino por la sorpresa de su inesperada contribución. El duque, que había estado explayándose sobre las fallas morales de Byron en lugar de sus méritos literarios,
dirigió su fría mirada hacia su esposa, su copa de vino a medio camino de sus labios. «Querida», comenzó, su tono cargado de condescendencia, «las damas rara vez comprenden las implicaciones políticas de la obra de Byron, confundiendo la indulgencia emocional con el pensamiento profundo. Quizás podrías favorecernos con opiniones sobre la costura o los arreglos florales, temas más adecuados para el entendimiento femenino». Las risas se extendieron por la mesa. Los caballeros levantando sus copas en aprecio al ingenio del duque, mientras las damas intercambiaban miradas cómplices, su propia inteligencia igualmente despreciada en innumerables ocasiones. Eleanor sintió que el calor subía a sus mejillas, la humillación ardiendo más intensamente por haber olvidado momentáneamente su papel prescrito en esta actuación cuidadosamente orquestada de la vida aristocrática. Bajó la vista a su plato, su apetito desapareciendo mientras mantenía la agradable sonrisa que se esperaba de ella durante 3 platos más insoportables. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y se retiraron a sus aposentos privados, el duque siguió a Eleanor a su habitación, despidiendo a su doncella con un gesto brusco. Su alta figura se cernía en la puerta, observando cómo se quitaba las joyas con dedos temblorosos. «Esa exhibición en la cena fue de lo más indecorosa», afirmó sin preámbulos, su voz dura por el disgusto. «No me casé con una intelectual, ni deseo que me contradigan en mi propia casa». Eleanor se volvió para enfrentarlo, reuniendo la dignidad que pudo. «Simplemente ofrecí una opinión sobre la literatura que se estaba discutiendo», respondió en voz baja, sabiendo incluso mientras hablaba que cualquier defensa solo provocaría más su ira. El duque cruzó la habitación en 3 rápidos pasos, su rostro incómodamente cerca del de ella, el olor a brandy pesado en su aliento. «No fuiste traída a esta familia por tu mente, duquesa, sino por tu linaje y tu vientre», dijo con desdén. «Intenta recordar tu propósito». «Después de 5 años de matrimonio, empiezo a cuestionar si hice una buena inversión. Mi hermana me asegura que el fracaso en producir un heredero debe recaer en ti, ya que la línea Blackwood nunca ha carecido de fertilidad». Sus palabras golpearon como golpes físicos, cada una calculada para herir donde era más vulnerable. Cuando finalmente se marchó, dejándola sola en el opulento aposento que se sentía más una prisión que un santuario, Eleanor permitió que la fachada cuidadosamente mantenida se desmoronara. Se hundió en el suelo junto a su cama, las lágrimas corriendo sin control por su rostro mientras buscaba debajo de su colchón el pequeño volumen de poesía que Thomas le había dado. Sus propios versos escritos a mano intercalados con obras publicadas que pensó que podrían traerle consuelo. Aferrando el libro a su pecho, Eleanor lloró por la chica que una vez fue, llena de sueños y esperanza. Ahora atrapada en un matrimonio donde era valorada solo como un recipiente para la cría del próximo heredero Blackwood, su mente y corazón considerados irrelevantes para su propósito. En ese momento de desolación, la conexión que había formado con Thomas, tan tenue y prohibida como era, se convirtió en su única línea de vida hacia una genuina comprensión humana en un mundo decidido a reducirla a su función más básica. La biblioteca de Blackwood Manor tenía 3 pisos de altura. Sus estanterías se extendían hacia techos de yeso ornamentado donde musas pintadas miraban hacia abajo la sabiduría acumulada de siglos. Eleanor se había retirado allí después de otra cena silenciosa y tensa con el duque, buscando consuelo en la compañía de los libros cuando se le negaba el consuelo humano. La vasta sala solía estar desierta por las noches, ya que la familia rara vez se molestaba con la literatura después del anochecer, lo que la convertía en el santuario perfecto para una duquesa que deseaba escapar de la sofocante atención de los sirvientes y la fría indiferencia de su marido. No esperaba encontrar a nadie entre las estanterías en sombras,
y por eso se detuvo sorprendida al descubrir a Thomas de pie en la escalera de la biblioteca, devolviendo cuidadosamente un volumen de Shakespeare a su lugar correspondiente en el estante superior. Él se giró al oírla entrar, su expresión cambiando de la alarma inicial a una calidez que hizo que su corazón se acelerara en su pecho. Su gracia, reconoció, descendiendo de la escalera con elegante prisa, estaba terminando mis deberes aquí. Eleanor se adentró más en la sala, atraída por una fuerza que no comprendía del todo ni deseaba resistir. «No es necesario que te vayas por mi cuenta», dijo en voz baja, notando cómo la luz de la lámpara doraba sus rasgos, proyectando sombras que enfatizaban la línea limpia de su mandíbula y la inteligencia en sus ojos. Encuentro la biblioteca demasiado vacía la mayoría de las noches. Estaban de pie entre las imponentes estanterías, el aire entre ellos cargado de una conciencia tácita, la distancia adecuada dictada por sus posiciones, disminuyendo de alguna manera con cada respiración compartida. Su conversación comenzó con cautela, discutiendo el volumen que él había estado devolviendo, pero pronto fluyó hacia aguas más profundas mientras hablaban de sueños aplazados y caminos no tomados. Thomas describió la carrera universitaria que una vez había imaginado para sí mismo, la vida de erudito que las circunstancias le habían arrebatado, mientras que Eleanor confesaba su ambición infantil de viajar a Italia y Grecia, de ver los mundos antiguos que solo había encontrado a través de los libros. Las horas pasaron desapercibidas mientras se movían entre las estanterías, Eleanor seleccionando volúmenes para mostrarle pasajes que la habían conmovido, Thomas respondiendo con percepciones que revelaban su notable autoeducación. Se encontraron de pie ante la gran ventana de la biblioteca, la luz de la luna entrando a través de los cristales emplomados para iluminarlos con su brillo plateado, ahora tan cerca que el dobladillo de su vestido de noche rozaba sus botas. Cuando Eleanor alcanzó un libro que él sostenía, sus dedos se encontraron brevemente, el contacto enviando una sacudida de conciencia a través de ambos. Ninguno de los dos se apartó de inmediato, el toque prohibido persistiendo un latido de más antes de que la corrección se reafirmara y se separaran, los límites invisibles de la clase momentáneamente violados, pero ahora restaurados. Thomas la miró con una intensidad que le cortó la respiración, su voz bajando a un susurro que parecía llenar el espacio entre ellos. A veces sueño con una vida diferente, donde hombres como yo pudieran hablar libremente con mujeres como usted, confesó, las palabras suspendidas en el aire inmóvil de la biblioteca como una promesa peligrosa, donde el valor se midiera por el carácter en lugar del nacimiento o el título. Eleanor sintió que las lágrimas amenazaban ante la verdad de sus palabras, ante la imposibilidad que ambos reconocían. El mundo no está organizado para la felicidad de los individuos, Thomas, respondió en voz baja, pero yo también me encuentro soñando con diferentes posibilidades. El reloj de pie del rincón dio la medianoche, rompiendo el hechizo que los había envuelto. Eleanor se dirigió a regañadientes hacia la puerta, consciente de que su ausencia pronto sería notada, mientras que Thomas permaneció junto a la ventana, su figura recortada contra la luz de la luna. Al marcharse, sintió el peso de todo lo no dicho entre ellos, los crecientes sentimientos que las circunstancias hacían prohibidos, pero cada vez más innegables. Emociones peligrosas como el fuego en una casa construida con la madera más seca. Junio trajo el 29º cumpleaños de Eleanor, una ocasión que el duque había aprovechado para organizar el baile más suntuoso de la temporada, con invitaciones grabadas en pan de oro y entregadas a las mejores familias de 3 condados. El gran salón de baile de Blackwood Manor, abierto solo para los eventos más significativos, relucía con la luz de 1000 velas reflejadas en espejos dorados y suelos de mármol pulido, mientras los músicos tocaban desde la galería superior
y los lacayos con librea inmaculada circulaban con bandejas de champán. Eleanor estaba al lado de su marido con un vestido de seda azul medianoche, su cabello arreglado con horquillas de diamantes que captaban la luz al moverse, su sonrisa ensayada firmemente en su sitio, aunque nunca llegaba a sus ojos. El duque la exhibía ante sus invitados con el mismo orgullo con el que podría mostrar un cuadro especialmente valioso, o un pura sangre de premio. Su mano posesiva en la parte baja de su espalda, mientras aceptaba cumplidos sobre su apariencia con el aire satisfecho de un propietario en lugar de un marido. Entre los lacayos que servían refrescos, Eleanor vio a Thomas, obligado a servir debido a la magnitud del evento, su forma familiar casi irreconocible con la librea formal de Blackwood que hacía que todos los sirvientes fueran prácticamente idénticos en su rígida perfección. Sin embargo, ella lo habría reconocido en cualquier parte, su mirada atraída hacia él repetidamente a lo largo de la noche, mientras cumplía con sus deberes de anfitriona, intercambiando cumplidos con invitados, cuyos nombres y rostros se desdibujaban mientras su conciencia permanecía fija en el sirviente que se movía silenciosamente entre la multitud. Sus miradas se encontraron brevemente mientras él ofrecía champán a un grupo de viudas cerca de la orquesta, un momento de conexión genuina en medio del artificio que hizo que su corazón se agitara bajo los ajustados confines de su corsé, un secreto compartido a la vista de 200 testigos ajenos. Al acercarse la medianoche, el duque pidió silencio, su voz autoritaria deteniendo las conversaciones de inmediato, mientras guiaba a Eleanor al centro del salón de baile. «Mis lores, damas y caballeros», anunció, sus palabras ligeramente arrastradas por una noche de indulgencia liberal en los mejores vinos de las bodegas de Blackwood, «deseo presentar a mi esposa una muestra de mi estima en este aniversario de su nacimiento». Un lacayo apareció llevando una caja de terciopelo que el duque abrió con un floreo teatral, revelando un magnífico collar de diamantes y zafiros dispuestos en un intrincado patrón que inmediatamente provocó suspiros de apreciación de los invitados reunidos. Las piedras captaron la luz de las velas y la fracturaron en 1000 puntos brillantes. La pieza claramente valía una pequeña fortuna, incluso para el observador más casual. Con un gesto que parecía más posesivo que tierno, el duque se movió detrás de Eleanor y abrochó el pesado collar alrededor de su garganta, sus dedos demorándose en su nuca de una manera que la hizo reprimir un escalofrío. «Un adorno apropiado para mi posesión más valiosa», declaró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, levantando su copa en un brindis que incitó a los invitados a hacer lo mismo, mientras Eleanor permanecía inmóvil, el peso de las joyas presionando contra su clavícula como una manifestación física de su cautiverio. Sonrió y asintió graciosamente, interpretando su papel a la perfección mientras sentía las frías piedras contra su piel como una marca de propiedad en lugar de un regalo de afecto. Al otro lado del abarrotado salón de baile, volvió a encontrar la mirada de Thomas, viendo en sus ojos la comprensión de sus verdaderos sentimientos en este momento de exhibición pública, un testigo silencioso de su humillación dorada. Mientras la orquesta reanudaba y el duque la guiaba en el primer baile, Eleanor se movía con gracia ensayada, el collar captando la luz con cada giro, marcándola como la duquesa de Blackwood, un título que definía su existencia y limitaba su libertad más eficazmente de lo que cualquier muro de prisión podría hacerlo jamás. La celebración había terminado hacía mucho tiempo. Los invitados se habían marchado a sus casas de Londres o a fincas cercanas, pero a Eleanor le resultaba imposible dormir, su mente acelerada y su piel todavía erizada por el recuerdo de la exhibición posesiva del duque. El magnífico collar ahora yacía en su estuche de terciopelo, retirado de su garganta en el momento en que pudo escapar a sus aposentos,
pero todavía sentía su peso fantasma presionando contra su piel. Cerca de las 2 de la mañana, se envolvió en una capa oscura y se deslizó por los pasillos de los sirvientes, evitando al vigilante nocturno mientras se dirigía a los jardines, atraída por el antiguo laberinto de piedra que había estado en los terrenos de Blackwood desde la época de los Tudor. El aire nocturno llevaba el dulce aroma de las rosas y la madreselva. Los jardines transformados por la luz de la luna en un paisaje onírico plateado muy alejado de la sofocante formalidad del salón de baile. Eleanor entró en el laberinto con la confianza nacida de innumerables paseos solitarios, siguiendo sus sinuosos caminos hasta el banco de piedra en su centro, un santuario oculto que pocos conocían. Estaba sentada con el rostro vuelto hacia el cielo estrellado, absorbiendo el silencio y la soledad, cuando un suave paso la alertó de otra presencia. Thomas estaba de pie a la entrada del claro central, todavía con su atuendo de lacayo, aunque se había quitado la peluca empolvada y la chaqueta formal, su expresión una mezcla de sorpresa y preocupación. Su gracia vi a alguien entrar en el laberinto y temí que fuera un intruso, explicó, su voz apenas un susurro. No debería haberla seguido, perdóneme. Eleanor se levantó del banco, su capa abriéndose para revelar el simple camisón blanco que llevaba debajo, su cabello suelto alrededor de sus hombros de una manera que nadie más que su doncella había visto en años. «No te vayas», dijo, las palabras escapando antes de que pudiera reconsiderarlo. «Por favor, Thomas, no puedo soportar estar sola con mis pensamientos esta noche». Él dudó solo brevemente antes de entrar en el claro iluminado por la luna, manteniendo una distancia respetuosa a pesar de la ausencia de testigos de su incorrección. Hablaron en susurros sobre los eventos de la noche, Eleanor describiendo sus sentimientos de humillación al ser exhibida como una yegua de premio, su voz temblando de emoción contenida. Thomas escuchaba, su rostro reflejando ira en su nombre, sus manos apretadas a los costados, como si se contuviera físicamente para no alcanzarla. El espacio entre ellos parecía contraerse con cada momento que pasaba, el aire cargado de un anhelo tácito que se había acumulado a través de semanas de conversaciones robadas y miradas prohibidas. Cuando Eleanor vaciló en su discurso, una lágrima deslizándose por su mejilla a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura, Thomas se movió sin pensarlo conscientemente, cerrando la distancia entre ellos para secar la humedad de su piel con dedos suaves. El toque, simple y tierno, rompió algo dentro de ambos. Eleanor volvió su rostro hacia su palma, su respiración entrecortada mientras sus ojos se encontraban a la luz de la luna, y entonces sus labios estaban sobre los de ella, vacilantes al principio. Luego con creciente urgencia mientras ella respondía con la pasión de una mujer hambrienta de una conexión humana genuina. Sus brazos rodearon su cintura, atrayéndola hacia él mientras sus manos se enredaban en su cabello, el beso profundizándose hasta que se separaron, sin aliento y atónitos por su propia audacia. «Si nos descubrieran, lo perderías todo», dijo Thomas, apartándose a regañadientes, su voz ronca por la emoción, aunque sus ojos permanecían fijos en sus labios. «No tengo nada que perder, porque nada en mi vida me pertenece realmente», respondió Eleanor, sus dedos todavía descansando en su mejilla, su corazón latiendo con miedo y euforia por este cruce irrevocable de fronteras. «Ni mi hogar, ni mi futuro, ni siquiera mi cuerpo, que solo existe para producir un heredero. Al menos este sentimiento, este momento, me pertenece solo a mí». Lo atrajo de nuevo hacia ella, su segundo beso más lento, más profundo, lleno del dulce dolor del reconocimiento entre almas gemelas que se habían encontrado contra todo pronóstico, ambos sabiendo que habían emprendido un camino del que no podría haber un regreso seguro. A la mañana siguiente de su encuentro a la luz de la luna, Eleanor entró en el comedor con una nueva ligereza en sus pasos
que luchaba por ocultar bajo su habitual comportamiento reservado. A pesar de una noche casi sin dormir, sus mejillas tenían un rubor natural que ningún colorete había logrado jamás, y sus ojos poseían un brillo que había estado ausente durante años. El duque ya estaba sentado a la mesa, revisando la correspondencia mientras sorbía su café matutino, su cabeza plateada inclinada sobre cartas que llevaban sellos importantes. Eleanor murmuró el saludo apropiado y tomó su lugar, manteniendo la mirada baja mientras un lacayo le servía el té, aterrorizada de que su rostro pudiera revelar de alguna manera la alegría secreta que había transformado su paisaje interior. El duque dejó a un lado sus cartas y observó a su esposa con los ojos entrecerrados, notando los sutiles cambios en su apariencia y comportamiento, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía la miel en su té, la sonrisa distraída que aparecía y desaparecía cuando se creía sin ser observada. «Pareces inusualmente animada esta mañana, querida», comentó casualmente, aunque su tono llevaba un matiz de sospecha que hizo que Eleanor se congelara momentáneamente. «Quizás las celebraciones de tu cumpleaños te sentaron mejor de lo que anticipaba». Se obligó a encontrar su mirada con una compostura ensayada, años de ocultar sus verdaderos sentimientos sirviéndole bien en este momento de peligro. «El baile fue encantador», respondió neutralmente. «Fuiste muy generoso con los arreglos». El duque continuó estudiando su rostro, su expresión indescifrable mientras sorbía su café, el silencio extendiéndose incómodamente entre ellos hasta que fue interrumpido por la llegada de su ayuda de cámara, Simmons, un hombre delgado y severo que había servido al duque durante 20 años con una lealtad inquebrantable. El duque le hizo señas para que se acercara, murmurando instrucciones mientras Eleanor fingía estar absorta en su desayuno, aunque su apetito había desaparecido por completo. Más tarde esa mañana, mientras escribía cartas en su sala de estar privada, Eleanor se dio cuenta de un nivel inusual de actividad entre los sirvientes, lacayos apareciendo en pasillos donde no tenían nada que hacer, doncellas demorándose para quitar el polvo de superficies que habían sido limpiadas el día anterior. La sensación de ser observada le picaba en la conciencia, confirmada cuando vislumbró a Simmons observándola desde la galería mientras caminaba por el jardín, su delgada figura retirándose rápidamente cuando ella se giró en su dirección. Las sospechas del duque se habían despertado. Aunque cuánto sabía o adivinaba seguía sin estar claro, la incertidumbre misma convirtiéndose en una forma de tormento mientras realizaba sus actividades diarias. 3 días después, Thomas logró pasarle una nota durante un encuentro casual en la biblioteca, deslizando el papel doblado entre las páginas del volumen que ella había estado examinando. Eleanor esperó hasta estar a salvo sola en sus aposentos antes de recuperarla, su corazón acelerado al ver su letra, la página llena de poesía claramente compuesta para ella, hablando de la luz de la luna y la alegría prohibida, aunque sin llevar ninguna firma que pudiera identificar a su autor. Sin que ella lo supiera, esta misma nota había sido observada por una criada empleada por Simmons, quien informó del intercambio inmediatamente a su amo. Esa noche, el duque convocó a Simmons a su estudio, la habitación oscura salvo por una única lámpara que proyectaba largas sombras sobre las paredes de paneles de roble. «Alguien ha llamado la atención de mi esposa», afirmó el duque fríamente, deslizando el poema interceptado sobre su escritorio. «Averigua quién es». El papel no contenía ningún nombre, nada que identificara su origen más allá de la propia letra, pero el contenido era inconfundible en su intención romántica, sus referencias a la luz de la luna y los encuentros secretos eran una prueba condenatoria de una conducta impropia de una duquesa. A pesar del creciente peligro, Eleanor se encontró incapaz de poner fin a sus encuentros clandestinos con Thomas. Su conexión se había vuelto tan esencial para ella como respirar. Tuvieron más cuidado, encontrándose con menos frecuencia y en lugares más apartados.
pero ambos eran conscientes del aumento de la vigilancia, de los sirvientes que aparecían inesperadamente en pasillos previamente desiertos, de la repentina atención prestada a los movimientos de Eleanor por parte del personal que anteriormente había mantenido una distancia respetuosa de sus asuntos privados. El invernadero abandonado se encontraba en el extremo más alejado de la finca Blackwood, sus paneles de cristal empañados por años de abandono, muchos rotos o desaparecidos por completo, permitiendo que zarcillos de hiedra se arrastraran por la estructura de hierro. A diferencia del inmaculado invernadero central donde se cultivaban especímenes exóticos para su exhibición en la mansión, esta estructura olvidada había sido considerada irreparable y abandonada a la reclamación de la naturaleza. Fue aquí, en una húmeda tarde de julio, donde Eleanor y Thomas se arriesgaron a encontrarse. La creciente vigilancia haciendo que sus puntos de encuentro habituales fueran demasiado peligrosos. Eleanor había fingido un dolor de cabeza para escapar de las visitas de la tarde con las esposas de los nobles vecinos, escabulléndose durante el breve lapso de tiempo en que sabía que Simmons estaría atendiendo al duque en su vestidor. Thomas se había ofrecido voluntario para limpiar las zarzas del huerto de la cocina, abriéndose paso gradualmente hacia el distante invernadero donde Eleanor esperaba, su corazón latiendo con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente apareció, se abrazaron con la desesperación de quienes saben que su tiempo juntos se acorta peligrosamente. La vigilancia constante de las últimas semanas haciéndoles mella. «No podemos seguir así», dijo Thomas en voz baja, todavía abrazándola, su rostro grave de preocupación. Simmons interroga al personal a diario, y ayer lo encontré registrando mis pocas posesiones en los aposentos de los sirvientes. Eleanor apretó su rostro contra su hombro, inhalando su aroma como para memorizarlo. «¿Qué vamos a hacer?», susurró, incapaz de imaginar volver a la existencia vacía que había soportado antes de conocerlo, pero sin ver ningún camino hacia adelante que no condujera al desastre. Thomas se echó un poco hacia atrás, tomando sus manos entre las suyas, mientras la luz del sol se filtraba a través de los sucios paneles de vidrio de arriba, proyectando sombras moteadas sobre sus rostros. «He estado ahorrando cada centavo desde que murió mi padre», reveló, su voz ganando fuerza mientras hablaba. «Con una gestión cuidadosa, ahora tengo suficiente para asegurar el pasaje a América para mí y mi familia». Sus ojos se encontraron con los de ella, intensos de emoción contenida. Allí hay oportunidades más allá de cualquier cosa posible aquí. Un hombre puede ascender basado en sus habilidades en lugar de su nacimiento. Eleanor sintió que la esperanza y la desesperación surgían simultáneamente en su pecho. «Debes irte», instó, aunque las palabras se sintieron como si se arrancara su propio corazón del cuerpo. «Lleva a tu madre y a tu hermana a un lugar seguro antes de que te descubran». «Pero, ¿y tú?», preguntó él, sus dedos apretando los de ella. «No puedo soportar la idea de dejarte a su crueldad». Eleanor se había hecho la misma pregunta innumerables veces en los últimos días, examinando sus circunstancias desde todos los ángulos como un prisionero evaluando los muros de su celda. «No tengo dinero propio», admitió. La amarga realidad de su dependencia nunca más aparente que en este momento de crisis. El duque controla cada aspecto de mi existencia, incluidas mis finanzas. Entonces sus ojos se abrieron de par en par al surgirle una inspiración, su mano elevándose inconscientemente a su garganta, donde el collar de diamantes y zafiros había descansado la noche del baile. «Las joyas», dijo con urgencia. «Llévate mi collar. Financiaría nuestra nueva vida». Vio la conmoción registrarse en el rostro de Thomas, seguida rápidamente por la comprensión de lo que realmente estaba sugiriendo. No solo su escape, sino su escape, juntos. «No podría pedirte eso», protestó,
aunque sus ojos revelaban la desesperada esperanza que sus palabras habían encendido. Estarías dejando todo, tu posición, tu familia, toda seguridad. Estaría ganando todo lo que importa, replicó Eleanor, de repente segura a pesar de la enormidad de lo que contemplaban. Una vida de mi propia elección, con alguien que me valora por mí misma en lugar de como una propiedad. Thomas presionó su frente contra la de ella, sus alientos mezclándose en el aire húmedo del invernadero. Tendríamos que actuar rápidamente, dijo, las preocupaciones prácticas ya tomando forma en su mente. El duque tiene conexiones en todas partes. Una vez que se descubra el robo, los puertos serán vigilados, las autoridades alertadas. Eleanor asintió, la realidad de su situación trayendo tanto miedo como una extraña euforia. Entonces seremos más rápidos, respondió, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su voz. Dentro de 3 días, el duque viaja a Londres por asuntos parlamentarios. Es entonces cuando debemos actuar. La noche elegida para el intercambio del collar no tenía luna, nubes pesadas oscurecían las estrellas y prometían lluvia antes del amanecer. Eleanor esperó hasta bien pasada la medianoche, cuando incluso los sirvientes más diligentes se habían retirado, y el duque había consumido suficiente brandy para asegurar que su sueño profundo no fuera perturbado por sus movimientos. Con dedos temblorosos, recuperó el joyero de su cajón forrado de terciopelo en su vestidor, abriéndolo una última vez para contemplar los brillantes diamantes y zafiros que representaban tanto su cautiverio como su potencial libertad. Envolvió el collar cuidadosamente en un pañuelo liso bordado con sus iniciales, la única marca de propiedad que se atrevió a dejar en esta muestra que transformaría sus futuros. Luego se deslizó de sus aposentos vistiendo solo su camisón y un chal de lana oscuro. El pasillo de los sirvientes era estrecho y mal iluminado, utilizado principalmente por doncellas y lacayos que se movían discretamente por la gran casa sin molestar a sus nobles ocupantes. Eleanor había memorizado las tablas que crujían para evitarlas. Sus pies descalzos no hacían ruido en los gastados suelos de madera, mientras se dirigía al punto de encuentro que ella y Thomas habían acordado, un pequeño hueco cerca de la cocina donde se guardaba la ropa de cama. La mansión parecía contener la respiración a su alrededor. Los familiares retratos de antepasados de Blackwood, de rostro severo observando su rebelión con desaprobación pintada desde las paredes sombrías. Cuando llegó al hueco, Thomas ya estaba esperando. Su rostro tenso por la anticipación nerviosa mientras salía de las sombras para encontrarse con ella. El pasillo estaba en silencio y parecía desierto, pero ninguno de los dos se percató de la pequeña figura agazapada en la oscuridad detrás de una pila de leña más abajo en el pasillo, la doncella de cocina Sally, cuya lealtad a Simmons había sido comprada con promesas de ascenso y protección de las frecuentes reprimendas de la cocinera. Eleanor presionó el bulto envuelto en el pañuelo en las manos de Thomas, sus dedos demorándose contra los de él mientras el peso de las joyas pasaba entre ellos, una manifestación física del compromiso que ahora se hacían el uno al otro y el riesgo que asumían juntos. Él aseguró el paquete dentro de su camisa, cerca de su corazón, la preciosa carga que compraría su futuro ahora oculta a la vista. Dentro de 3 días encuéntrame en la iglesia del pueblo a medianoche, susurró Thomas, su voz apenas audible incluso en el silencioso pasillo. Mi madre y mi hermana estarán esperando con un carro para llevarnos a Portsmouth. Desde allí, podemos asegurar pasaje en un barco mercante con destino a Boston. Eleanor asintió, luchando contra el miedo que amenazaba con abrumarla ante la enormidad de lo que planeaban, la comodidad de lo conocido, por opresiva que fuera, ejerciendo su poderosa atracción contra la aterradora libertad de un futuro incierto. Pero al mirar a los ojos de Thomas, viendo la ternura y la determinación allí,
encontró que su resolución se fortalecía una vez más. «Estaré allí», prometió en voz baja. «No tengo miedo». Sus manos la traicionaron, temblando visiblemente a pesar de sus valientes palabras. Y Thomas las capturó entre las suyas, calentándolas con su tacto como había calentado su corazón con su comprensión. Por un momento peligroso estuvieron demasiado cerca, la tentación de abrazarse abrumadora, pero la conciencia de su precaria situación los mantuvo separados, la distancia física desmintiendo sus destinos, ahora inextricablemente entrelazados. Mientras Thomas se escabullía hacia los aposentos de los sirvientes y Eleanor volvía sobre sus pasos hacia su opulenta prisión, ninguno de los dos era consciente de que Sally se apresuraba por los pasadizos traseros hacia la pequeña cámara donde dormía Simmons, ansiosa por informar de lo que había presenciado y reclamar su recompensa por la lealtad a la jerarquía adecuada de Blackwood Manor, poniendo en marcha acontecimientos que harían que su desesperado plan se derrumbara a su alrededor antes de que realmente hubiera comenzado. El alba apenas había despuntado sobre Blackwood Manor cuando Sally, la doncella de cocina, se deslizó nerviosamente hacia los aposentos privados donde Simmons mantenía sus habitaciones escasas y meticulosas. Había esperado durante lo que quedaba de la noche, demasiado temerosa para perturbar el descanso de la ayuda de cámara, pero demasiado ansiosa para buscar el suyo propio, el peso de lo que había presenciado haciendo imposible el sueño. Simmons respondió a su tímido golpe de inmediato. Ya vestido y aseado a pesar de la hora temprana, su rostro delgado no traicionaba sorpresa por su presencia como si hubiera esperado este desarrollo. La chica balbuceó su informe, describiendo con detalles vacilantes el intercambio de medianoche entre la duquesa y el pinche de cocina, el paquete envuelto que pasaba entre ellos, los arreglos susurrados para encontrarse en la iglesia del pueblo 3 noches después. Simmons escuchó en silencio, su expresión sin cambios salvo por un endurecimiento alrededor de sus labios incoloros, y cuando Sally terminó su relato, le puso una sola moneda de plata en la palma de la mano, despidiéndola con instrucciones de no hablar de esto con nadie. El ayuda de cámara se movió por la casa silenciosa como una sombra. Sus pasos no hacían ruido en las gruesas alfombras mientras se acercaba a los aposentos privados del duque, entrando sin llamar como era su privilegio después de 2 décadas de servicio. El duque, todavía en su bata de casa, y rompiendo su ayuno habitual con un café fuerte, levantó la vista con leve irritación ante esta inesperada interrupción de su rutina matutina. «Su Gracia», comenzó Simmons, su voz en un tono bajo a pesar de la puerta cerrada y el pasillo vacío más allá, «creo que he descubierto la naturaleza del apego inapropiado de Su Gracia». El duque dejó su taza con deliberado cuidado, sus ojos agudizándose con interés, mientras Simmons relataba las observaciones de la doncella de cocina, incluyendo el plan de escape y el misterioso paquete intercambiado. Cuando el ayuda de cámara concluyó su informe, el duque permaneció en silencio durante varios momentos, su rostro sin traicionar nada de sus pensamientos, mientras miraba por la ventana a los inmaculados jardines de abajo. Un hombre inferior podría haber estallado en furia, podría haber convocado a su esposa de inmediato para enfrentarla con su traición. Pero el duque de Blackwood no había mantenido su posición de poder e influencia a través de la acción impulsiva. En cambio, consideró la situación con la misma precisión calculada que aplicaba a las maniobras políticas o las inversiones financieras, sopesando varias respuestas y sus posibles consecuencias. «¿El pinche de cocina?», dices, comentó finalmente, su voz peligrosamente suave. Qué predecible que mi esposa se rebajara tanto en su desesperación por atención. «¿Y este paquete? ¿Tienes alguna idea de lo que contenía?» Simmons dudó brevemente. «No puedo estar seguro, Su Gracia, pero dado el momento y la partida planeada, sospecho que puede ser el collar de diamantes y zafiros presentado a Su Gracia en su cumpleaños.
La expresión del duque se endureció. La única señal visible de su rabia fue el ligero blanqueamiento de sus nudillos mientras agarraba el brazo de su silla. En lugar de confrontar a mi esposa de inmediato, dijo fríamente después de otra pausa calculada, creo que daremos un escarmiento a su amante primero. Veamos cuán devota permanece mi esposa cuando su amante se pudra en la cárcel por robo. Un destello de satisfacción cruzó su rostro mientras elaboraba su estrategia. Alertaremos a los agentes esta mañana, pero mantendremos a Eleanor completamente ignorante. Dejemos que continúe su rutina diaria, quizás incluso planeando su gran escape, mientras su cómplice es arrestado y acusado de un crimen que lo verá transportado o ahorcado. Simmons asintió con aprobación, admirando como siempre la habilidad de su amo para diseñar castigos que servían a múltiples propósitos. Enviaré un mensaje al magistrado de inmediato, su gracia. El duque se levantó de su silla, moviéndose hacia la ventana para contemplar la finca que llevaba el nombre de su familia, generaciones de poder y privilegio de los Blackwood encarnados en piedra y tierra. Cuando el chico sea arrestado, añadió como si considerara un detalle menor de un menú de cena, asegúrate de que suceda a la vista de todo el personal de la casa. Quiero testigos de su desgracia y quiero que mi esposa vea las consecuencias de su necedad de primera mano. Cuando Simmons se hubo marchado para llevar a cabo sus instrucciones, el duque permaneció en la ventana, su reflejo en el cristal revelando no el dolor de un marido traicionado, sino la fría furia de un hombre cuya posesión se había atrevido a afirmar su independencia. Lo que su esposa no entendía, lo que nunca había comprendido a lo largo de su matrimonio, era que él preferiría ver todo lo que poseía destruido antes que entregado a otro, particularmente algo que llevaba su nombre y representaba su legado para el mundo. La mañana que haría añicos los frágiles planes de Eleanor y Thomas, amaneció brillante y clara, la luz del sol de verano entrando a raudales por las ventanas de la cocina y brillando en las ollas de cobre mientras el personal preparaba el desayuno para la casa. Thomas se movía entre ellos con una cuidada indiferencia, sin revelar nada de la preciosa carga escondida bajo las tablas del suelo de su pequeña cámara, ni de la desesperada esperanza que lo había sostenido durante una noche sin dormir. 3 días más, se recordó a sí mismo mientras picaba verduras para la comida de la mañana. 3 días más hasta que la libertad lo llamara, hasta que pudiera dejar atrás la rígida jerarquía que había determinado su destino desde su nacimiento. El repentino golpe de las puertas de la cocina al abrirse de par en par sobresaltó a todos. La conversación murió al instante cuando 2 agentes con sus uniformes distintivos entraron, el barro de sus pesadas botas manchando el suelo de piedra fregado. La cocinera dejó caer su rodillo con un estrépito mientras anunciaban su propósito, sus voces con un peso oficial que trajo un silencio inmediato. «Buscamos a Thomas Harper, acusado del robo del collar de diamantes y zafiros de su gracia la duquesa de Blackwood», declaró el agente más alto, su mirada recorriendo la habitación hasta posarse en Thomas, que estaba congelado junto a la mesa de preparación con el cuchillo todavía en la mano. La conmoción que lo recorrió fue visceral, su rostro perdiendo el color a medida que la comprensión amanecía. Habían sido descubiertos, traicionados por algún observador desconocido, su desesperado plan colapsando antes de que realmente hubiera comenzado. Los agentes avanzaron con un propósito sombrío, agarrando a Thomas por los brazos, incluso mientras él luchaba por mantener la compostura, su mente corriendo para comprender cómo había sucedido esto, cómo podían saberlo. El personal se reunió en grupos horrorizados, los susurros extendiéndose como la pólvora por la cocina, mientras Thomas se veía arrastrado hacia el vestíbulo principal. «No he robado nada, lo juro», protestó, la desesperación en su voz genuina, incluso mientras reconocía la futilidad de sus palabras contra el poder dispuesto en su contra. El collar había sido tomado, sí, pero no robado, una distinción sin sentido a los ojos de la ley,
cuando un sirviente poseía la propiedad de la nobleza. La conmoción atrajo la atención en toda la mansión, y mientras Thomas era arrastrado al vestíbulo de entrada, vio a Eleanor aparecer en lo alto de la gran escalera, su rostro una máscara de horror mientras comprendía la escena de abajo. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, un momento de comunicación silenciosa que contenía todos sus sueños rotos y su amor desesperado. Vio cómo una lágrima se deslizaba por su pálida mejilla, una única traición de emoción antes de que ella se diera la vuelta, incapaz de soportar presenciar su desgracia pero impotente para detenerla, sin condenarse a sí misma junto a él. El duque se materializó junto a su esposa. Su alta figura imponente con su abrigo de mañana perfectamente confeccionado, su expresión sin revelar nada mientras observaba los frutos de su calculada venganza. «Llévense al ladrón para que espere la debida justicia», ordenó, su voz profunda llegando sin esfuerzo a los rincones más lejanos del vestíbulo. «Que se sepa que los crímenes contra la casa de Blackwood no quedarán sin castigo». Thomas sintió que lo arrastraban hacia atrás, hacia la puerta, su última visión de Eleanor mostrándola agarrada a la barandilla con una intensidad de nudillos blancos como si fuera lo único que la mantenía en pie. Quería llamarla, comunicarle de alguna manera que debía salvarse, abandonar sus planes, negar cualquier conocimiento de sus acciones, pero las palabras murieron en su garganta cuando las grandes puertas se cerraron entre ellos. Mientras se llevaban a Thomas a través del camino de grava hacia el carro que lo llevaría al magistrado, se dio cuenta con amarga claridad de la trampa perfecta que se había tendido. El duque había elegido la humillación pública en lugar de la confrontación privada, asegurando el máximo de testigos de la desgracia del sirviente mientras observaba cuidadosamente la reacción de su esposa. Era una estrategia magistral que mantenía la dignidad del duque mientras destruía por completo sus sueños de escape, una venganza a sangre fría que demostraba por qué el nombre Blackwood había infundido miedo y respeto durante generaciones. Los momentos posteriores al arresto de Thomas pasaron en un borrón para Eleanor, su cuerpo moviéndose a través de los patrones familiares de la compostura aristocrática mientras su mente se tambaleaba de horror. Se dejó guiar de vuelta a sus aposentos por una preocupada Martha, manteniendo una expresión de leve angustia apropiada para una duquesa que presencia un disturbio entre el personal, nada más. Solo cuando la pesada puerta se cerró detrás de ellas, la cuidada fachada de Eleanor se desmoronó, sus piernas cediendo mientras se desplomaba en la chaise longue, todo su cuerpo temblando de emoción reprimida. La traición, el momento, la naturaleza pública del arresto, todo llevaba el sello inconfundible de la crueldad calculadora de su marido. Martha se movió rápidamente para preparar una taza de té de manzanilla con manos temblorosas. Su propio rostro pálido de preocupación mientras observaba a su señora pasearse por la cámara, como un animal enjaulado una vez que recuperó la fuerza para ponerse de pie. Los pensamientos de Eleanor corrían en círculos frenéticos, buscando alguna explicación, algún escape de la trampa que se había cerrado a su alrededor. El collar permanecía escondido en posesión de Thomas, una prueba condenatoria que lo condenaría más allá de toda esperanza de redención a los ojos de la ley. Martha, ¿con qué rapidez proceden los casos de robo cuando la nobleza está involucrada?, preguntó Eleanor de repente, su voz apenas un susurro mientras se detenía ante la ventana, mirando ciegamente los jardines de abajo donde había conocido a Thomas por primera vez en lo que ahora parecía otra vida. La doncella dudó, claramente reacia a dar más noticias angustiosas. «Oí del señor Phillips que el magistrado ya ha sido convocado». «Su gracia», admitió finalmente Martha, su voz pesada de pavor. «Planean juzgarlo mañana por la mañana al amanecer». Un procedimiento inusualmente rápido, impulsado sin duda por la influencia del duque. Eleanor apretó la mano contra el frío cristal de la ventana,
como si buscara absorber algo de fuerza de su sólida presencia. «Lo colgarán por un crimen que no cometió», susurró, nuevas lágrimas rodando por sus mejillas mientras todo el horror de su situación se abatía sobre ella. Peor aún, su madre y su hermana perderán su único medio de sustento. Martha se acercó con cautela, su lealtad a Eleanor en conflicto con su comprensión de toda la vida del rígido orden social que gobernaba su mundo. Si dice la verdad, su gracia se enfrentará a la ira de su marido, advirtió en voz baja, sus ojos reflejando una genuina preocupación por la mujer a la que había servido desde el matrimonio de Eleanor. El duque no es conocido por su misericordia, ni siquiera hacia los de su propia clase, y mucho menos hacia su esposa. Eleanor se apartó de la ventana, su expresión cambiando de la desesperación a una extraña y tranquila resolución, mientras consideraba sus opciones con una claridad recién descubierta. ¿Qué le quedaba en Blackwood Manor? Años de frío desprecio, de ser valorada solo por los hijos que hasta ahora no había logrado producir, de existir como un adorno para un hombre que la veía como nada más que otra posesión para ser controlada y exhibida. En contra de esto estaba el conocimiento cierto de que su silencio condenaría a un hombre inocente a la muerte, un hombre cuyo único crimen había sido verla como una persona digna de amor y respeto, en lugar de como la duquesa de Blackwood. Si permanezco en silencio, condeno no solo a Thomas, sino a mi propia alma, dijo Eleanor en voz baja, dirigiéndose a su tocador donde comenzó a quitarse las horquillas del pelo con deliberado cuidado, como si se preparara para una ocasión significativa en lugar de la potencial destrucción de su existencia social. He vivido con miedo de mi marido durante 5 años, Martha. Quizás es hora de que descubra si hay destinos peores que su desaprobación. La doncella observó con creciente alarma cómo Eleanor se cambiaba metódicamente de su vestido de mañana al más formal de sus vestidos de día, una creación de un azul profundo que prestaba autoridad a su esbelta figura. «Su gracia, le ruego que lo reconsidere», suplicó Martha. Reconociendo la determinación que había transformado el rostro de su señora, de su habitual máscara de educada resignación a algo completamente más formidable. «Las consecuencias, si interfiere», continuó la doncella, solo para ser silenciada por la mano levantada de Eleanor. «Hay prisiones peores que la deshonra, Martha», afirmó Eleanor con tranquila convicción, asegurándose el cabello en un arreglo simple pero elegante que enfatizaba la fuerza recién descubierta en su porte. «Y yo he estado encarcelada el tiempo suficiente. El juzgado del pueblo se erigía en el centro de la ciudad, una sólida estructura de piedra que databa del siglo anterior, su interior dominado por paneles de roble oscuro y bancos gastados donde la población local se apretujaba ahora en un número sin precedentes, atraída por los rumores de robo, aristocracia y escándalo. La luz del sol de la mañana se colaba por las estrechas ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire mientras el magistrado Sir William Pembroke tomaba su lugar en el estrado elevado, su expresión grave bajo su peluca blanca empolvada. Thomas Harper estaba en el banquillo de los acusados, sus muñecas atadas con grilletes de hierro, pero su porte permanecía digno a pesar de la noche pasada en la húmeda celda de la cárcel del pueblo y los murmullos hostiles que recorrían la multitud. Se había negado a vestir la tradicional ropa de arpillera de los acusados, apareciendo en cambio con su propia camisa y chaleco limpios, su rostro compuesto aunque pálido mientras examinaba la sala abarrotada, su mirada nunca vacilando, ni siquiera cuando el duque de Blackwood hizo su entrada por una puerta lateral, captando la atención inmediata sin decir una palabra. El proceso comenzó con los cargos formales, el secretario leyendo la acusación en tonos sonoros que resonaban contra las paredes de piedra. El robo de un collar de diamantes y zafiros valorado en 800 guineas de Su Gracia, la duquesa de Blackwood, un crimen castigado con la muerte o la deportación. Cuando se le preguntó cómo se declaraba,
Thomas habló claramente, su voz llegando a los rincones más lejanos de la sala mientras declaraba: «No culpable, señoría», sin más explicaciones ni súplicas de clemencia, manteniendo la tranquila dignidad que había llamado la atención de Eleanor tantas semanas atrás en el jardín. El duque subió al estrado con la fácil confianza de un hombre acostumbrado a la deferencia, relatando cómo se había descubierto la desaparición del valioso collar, cómo ciertas pruebas habían salido a la luz, sugiriendo la implicación del pinche de cocina, su testimonio pronunciado con tal aparente reticencia y contención que parecía más condenatorio de lo que cualquier acusación apasionada podría haber sido. Al presentar un pañuelo bordado con las iniciales de la duquesa, afirmando que había sido encontrado entre las posesiones de Thomas junto con un mapa dibujado que mostraba la ruta a Portsmouth, la sala estalló en nuevos murmullos, el caso contra el joven sirviente pareciendo irrefutable en su detalle y consistencia. El magistrado acababa de dirigirse directamente a Thomas, preguntándole si tenía algo que decir en su defensa, cuando las pesadas puertas de roble en la parte trasera del juzgado se abrieron con fuerza dramática, monsieur. Un jadeo colectivo se elevó de la multitud reunida cuando la propia duquesa de Blackwood apareció en la puerta, su figura recortada contra la luz de la mañana antes de avanzar hacia la sala enmudecida. Eleanor se movió con gracia mesurada por el pasillo central, su vestido azul susurrando suavemente contra el rudo suelo de madera, su mirada fija al frente mientras los susurros seguían su progreso. El duque se levantó a medias de su asiento, su expresión oscilando entre la sorpresa y la fría furia antes de adoptar una máscara de compostura aristocrática que, sin embargo, no lograba ocultar el peligroso brillo de sus ojos. «Señoría», Eleanor se dirigió directamente al magistrado, ignorando tanto la presencia de su marido como los murmullos escandalizados de los espectadores. «Tengo algo que decir sobre este caso». Su voz temblaba ligeramente, pero se fortalecía con cada palabra, la determinación evidente en su espalda recta y su barbilla levantada a pesar del miedo que amenazaba con cerrarle la garganta por completo. El magistrado, claramente nervioso por este inesperado acontecimiento, miró de la duquesa al duque y viceversa. El protocolo judicial no ofrecía una guía clara para esta situación sin precedentes. La sala contuvo la respiración colectiva, el aire denso de tensión mientras Eleanor estaba de pie ante el tribunal, en el filo de la navaja de la decisión, sabiendo que sus siguientes palabras alterarían irrevocablemente no solo el destino de Thomas, sino también el suyo propio, las familiares ataduras de su vida a punto de hacerse añicos bajo el peso de la verdad que había venido a decir. El juzgado cayó en un silencio atónito mientras Eleanor estaba de pie ante el magistrado, sus manos apretadas fuertemente delante de ella para ocultar su temblor. «Thomas Harper es inocente», declaró, su voz volviéndose más firme con cada palabra. «Le di el collar voluntariamente. No fue robado, sino otorgado libremente. Los jadeos resonaron por la sala, la conmoción de los espectadores casi palpable mientras esta dama aristocrática se alineaba públicamente con un sirviente de cocina». Eleanor continuó antes de que nadie pudiera interrumpir, años de sumisión silenciosa dando paso a una claridad decidida. «Las joyas me fueron presentadas como un regalo de mi marido, y como tal se convirtieron en mi propiedad para disponer de ellas como quisiera. Elegí dárselas a Thomas Harper, no como pago por servicios o bajo ninguna forma de coacción, sino como un libre ejercicio de mi derecho a otorgar mis posesiones personales». El duque se puso de pie, su rostro contorsionado por una ira apenas contenida mientras se movía hacia su esposa. «Su gracia», intervino el magistrado, claramente nervioso por este giro sin precedentes de los acontecimientos. «Esto es de lo más irregular. ¿Está sugiriendo que autorizó la retirada de estas valiosas joyas de Blackwood Manor?» «No solo lo autoricé, Sir William», respondió Eleanor, encontrando la mirada del magistrado directamente. «Yo lo inicié. El collar era mío para darlo, y lo di libremente.
La multitud reunida estalló en susurros y exclamaciones. Los aldeanos nunca habían presenciado una división tan pública entre la nobleza, especialmente una que involucrara a un sirviente. Thomas permanecía en silencio en el banquillo, su expresión una mezcla de asombro y desesperación mientras veía a Eleanor sacrificar su reputación y seguridad por su libertad. El duque alcanzó a su esposa, agarrándola del brazo con dedos que seguramente dejarían moratones, su voz bajando a un siseo furioso que, sin embargo, llegó a los más cercanos. «Te has puesto en ridículo a ti misma y a esta familia. ¿Has perdido por completo el juicio?» Eleanor no se inmutó ante su tacto ni su ira. Algo nuevo e inquebrantable se había formado dentro de ella durante la desesperada noche que siguió al arresto de Thomas. «No», respondió, su voz suave pero firme, audible en la sala enmudecida. «Finalmente he encontrado mi voz. Durante 5 años de matrimonio he sido silenciosa, decorativa, obediente. Hoy digo la verdad, sin importar las consecuencias». Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero permaneció de pie, erguida, su mirada nunca vacilando mientras se dirigía al magistrado una vez más. «Si hay algún crimen aquí, Sir William, recae en mí, no en este hombre. Yo sola tomé la decisión de disponer de mis joyas como mejor me pareciera. Si la ley requiere un castigo por este acto, entonces debería caer sobre mis hombros, no sobre los suyos». En toda la sala, mujeres de todas las clases intercambiaron miradas de conmoción y admiración mezcladas, mientras los hombres se movían incómodos. La declaración sin precedentes de la duquesa, desafiando los cimientos mismos de la propiedad y el matrimonio que gobernaban su sociedad. El magistrado carraspeó repetidamente, claramente sin saber cómo proceder en un caso que se había transformado de un simple robo en algo mucho más complejo y potencialmente escandaloso, que involucraba no solo la propiedad aristocrática, sino el matrimonio aristocrático y el derecho de una mujer a la autodeterminación. La decisión del magistrado, pronunciada con evidente incomodidad, absolvió formalmente a Thomas de los cargos de robo basándose en el testimonio de la duquesa, aunque añadió severas advertencias sobre los sirvientes que aceptan regalos valiosos de sus superiores. Un compromiso que no satisfizo a nadie, pero que permitió que el proceso legal concluyera sin más escándalo. El rostro del duque permaneció impasible durante todo el proceso. Solo la blancura de sus nudillos delataba la rabia que bullía bajo su serena apariencia mientras escoltaba a Eleanor fuera del juzgado con un agarre que no admitía resistencia. El viaje en carruaje de regreso a Blackwood Manor transcurrió en un silencio ominoso. El duque sentado frente a su esposa, observándola con el frío cálculo de un depredador que evalúa a su presa. Eleanor sintió que el familiar miedo crecía en su pecho, pero se obligó a mantener su mirada con firmeza, sacando fuerzas del conocimiento de que sus acciones, sin importar el costo para ella misma, habían asegurado la libertad de Thomas. Solo cuando las puertas del carruaje se cerraron detrás de ellos en los confines privados de su estudio, el control del duque finalmente se hizo añicos. «Me has humillado ante todo el condado», gruñó, paseándose por la habitación como un tigre enjaulado, mientras Eleanor permanecía inmóvil frente a su escritorio. «Años de cuidadoso cultivo de la reputación de los Blackwood, empañados por tu histérica exhibición de sentimiento por un pinche de cocina». Eleanor se estremeció ante su tono, pero se mantuvo firme. El coraje recién descubierto que la había sostenido en el juzgado la sostenía todavía. «Solo dije la verdad», respondió simplemente. «El collar era mío para darlo». El duque se rió, un sonido áspero y completamente desprovisto de humor. «Tu verdad», escupió, volviéndose para enfrentarla con el desprecio grabado en sus rasgos aristocráticos. «Déjame compartir la mía con igual franqueza. Nunca te amé, Eleanor. Me casé contigo por tus conexiones familiares y la perspectiva de herederos fuertes, nada más. Fuiste una transacción,
una inversión que hasta ahora no ha dado beneficios. Su corazón debería haberse roto con estas palabras, pero Eleanor se encontró extrañamente impasible, como si siempre hubiera sabido esta verdad, pero le hubiera faltado el valor para reconocerla, incluso para sí misma, y ahora amenazas esa inversión aún más con tu ridícula infatuación. Se acercó, su voz bajando a un susurro peligroso. Tu familia está al borde de la ruina financiera. ¿Sabías eso? Una palabra mía a mis socios bancarios, y las empresas restantes de tu padre se derrumban. Tus hermanos, hermana, primos, todos dependen de la buena voluntad de los Blackwood que tan descuidadamente has despilfarrado hoy. Eleanor palideció ante esta revelación, las implicaciones para su familia golpeándola con fuerza física, pero no vaciló. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, su voz apenas audible en el opresivo silencio del estudio. Retráctate públicamente de tu declaración, respondió de inmediato. Alega histeria temporal, debilidad femenina, cualquier excusa que pueda salvar algo de nuestra dignidad. Admite que el chico te manipuló. Jugó con tus simpatías para asegurar las joyas. Eleanor cerró los ojos brevemente, sopesando sus opciones, aunque en su corazón ya sabía su respuesta. Cuando los abrió de nuevo, se enfrentó a su marido con una claridad recién descubierta. «No mentiré para proteger tu orgullo», afirmó en voz baja. «Haz lo que quieras conmigo, pero Thomas debe quedar libre. He dicho la verdad en un tribunal abierto, y no me retractaré». El duque la estudió con los ojos entrecerrados, como si la viera de verdad por primera vez en sus 5 años de matrimonio, el reconocimiento de su inesperada fuerza no trayendo respeto, sino una reevaluación calculada de su enfoque. «Me has avergonzado públicamente», dijo fríamente. «Habrá consecuencias, Eleanor. No te equivoques. Pero no soy tan tonto como para crear más escándalo persiguiendo este asunto. El chico quedará libre. Sí, pero nunca más trabajará en ninguna casa respetable de Inglaterra. En cuanto a ti», continuó, moviéndose para servirse una medida de brandy con una calma deliberada que de alguna manera resultó más aterradora que su ira anterior, «te has ganado un prolongado periodo de reflexión sobre tus deberes como mi esposa y duquesa. Quizás el aislamiento en nuestra finca del norte brinde la oportunidad para tal contemplación». Eleanor reconoció la amenaza detrás de sus palabras, el aislamiento que planeaba como su castigo, pero se encontró sacando fuerzas del mismo acto de desafío que la había llevado a este punto. La mujer que había entrado en el juzgado esa mañana no era la misma que ahora se enfrentaba a la ira de su marido, su espíritu despertado por el amor y fortalecido por el coraje de decir la verdad sin importar las consecuencias. La medianoche encontró a Eleanor sentada en su ventana, observando las sombras moverse por los jardines iluminados por la luna de Blackwood Manor, su mente consumida por la preocupación por el destino de Thomas. El duque se había retirado a Londres inmediatamente después de su confrontación, citando asuntos parlamentarios, pero buscando claramente distanciarse del escándalo que ahora rodeaba su casa. Sus instrucciones de partida al personal habían puesto efectivamente a Eleanor bajo arresto domiciliario, con órdenes a los sirvientes de vigilar sus movimientos y negarle el acceso a caballos o carruajes bajo el pretexto de preocupación por su delicado estado mental. Un suave golpe en la puerta de su cámara sacó a Eleanor de su atribulada contemplación, y se giró para encontrar a Martha entrando silenciosamente en la habitación, su rostro tenso de energía nerviosa. «Su gracia», susurró la doncella, revisando el pasillo antes de cerrar la puerta firmemente detrás de ella, «traigo noticias de Thomas». Eleanor se levantó de inmediato, cruzando la habitación con pasos rápidos, la esperanza y el miedo luchando en su expresión. «Fue liberado como se ordenó, pero sigue en peligro mientras esté en las cercanías de las tierras de Blackwood», continuó Martha, su voz apenas audible a pesar de la hora tardía y los pasillos vacíos. «Se ha refugiado con el primo de su madre en Millfield,
más allá de la influencia inmediata del duque, pero no puede asegurar pasaje a Portsmouth sin fondos ni referencias. Eleanor se hundió en el borde de su cama, el alivio por la libertad de Thomas mezclándose con la desesperación por los obstáculos insuperables que quedaban. El collar, su único recurso, había sido devuelto a posesión del duque, y ella misma era prácticamente una prisionera en su propia casa, sin medios para comunicarse o ayudar al hombre por quien lo había arriesgado todo. Sus desesperadas reflexiones fueron interrumpidas por otro golpe, este más firme y autoritario, que hizo que Martha se congelara de alarma antes de asumir apresuradamente la postura de una doncella atendiendo a las tareas nocturnas. Cuando Eleanor dio permiso para entrar, la puerta se abrió para revelar una figura que momentáneamente sorprendió a ambas mujeres con su inesperada aparición. Lady Victoria Winthrop, la hermana viuda del duque, estaba en el umbral, su imponente presencia pareciendo llenar la habitación a pesar de su pequeña estatura. A los 55 años, su cabello una vez rojizo ahora veteado de plata. Seguía siendo una mujer formidable cuya aguda inteligencia la había convertido en una fuerza en la sociedad londinense a pesar de las limitaciones impuestas a su género. «Martha, ¿puedes dejarnos?», instruyó Lady Winthrop. Su tono no admitía discusión a pesar de no tener autoridad técnica sobre el personal de Blackwood. Una vez a solas con Eleanor, Victoria cerró la puerta firmemente y se acercó a su cuñada con una mirada evaluadora. «Bueno, querida», comenzó sin preámbulos, «ciertamente has causado un gran revuelo. Recibí 3 cartas distintas de conocidos de Londres antes de haber terminado mi chocolate matutino, todas detallando tu declaración en el juzgado con diversos grados de exactitud». Eleanor se tensó, preparándose para la condena de este inesperado rincón, solo para ser sorprendida por la leve sonrisa que cruzó el rostro surcado de arrugas de Victoria. El coraje siempre ha escaseado entre las mujeres que se casan con la familia Blackwood, yo incluida, continuó Victoria, sentándose junto a Eleanor en la cama con una familiaridad que nunca antes habían compartido. «Me encuentro admirablemente escandalizada por tus acciones». Cuando Eleanor permaneció sin palabras por la sorpresa, Victoria le dio una palmadita en la mano con una inesperada delicadeza. «Yo también me sentí atraída por alguien considerado inadecuado por mi familia», confesó, su voz suavizándose con el peso de viejos recuerdos. «Un tutor contratado para mejorar mi italiano antes de mi primera temporada. A diferencia de ti, me faltó el coraje para desafiar a mi padre cuando despidió al joven sin referencias. A menudo me he preguntado qué fue de él y de la mujer que podría haber sido si hubiera encontrado la fuerza que demostraste hoy. Mi hermano siempre ha sido cruel, Eleanor», continuó Victoria, su mirada directa e inquebrantable. Incluso de niño, disfrutaba del poder y el control por encima de todo. Quizás es hora de que alguien se le enfrente, y me encuentro sorprendentemente complacida de que seas tú la novia silenciosa que todos subestimaron. Eleanor miró a su cuñada, apenas pudiendo creer esta inesperada alianza. «Pero, ¿qué se puede hacer?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «El duque controla todo, mis movimientos, mis recursos, mi futuro». Una lenta y decidida sonrisa se extendió por el rostro de Victoria, revelando un parecido familiar con el duque que nunca antes había sido aparente, aunque en ella hablaba de resolución en lugar de crueldad. «No carezco de recursos o conexiones propias, querida», respondió, «y a diferencia de mi hermano, siempre he creído que una mujer merece el derecho de determinar su propio destino, incluso cuando ese destino desafía las convenciones». La lluvia de verano que había amenazado desde el amanecer finalmente rompió cuando el carruaje de Eleanor alcanzó la cima de la colina que dominaba las tierras de Blackwood, por lo que sabía que sería la última vez. Habían pasado 3 meses desde su dramática declaración en el juzgado,
meses de maniobras legales, investigaciones privadas y delicadas negociaciones orquestadas por Lady Winthrop con una eficiencia formidable. Eleanor observó cómo las gotas de lluvia trazaban patrones en la ventana del carruaje, cada milla aumentando la distancia entre ella y la vida que la había mantenido cautiva durante 5 años. El duque había subestimado la influencia y determinación de su hermana, sin imaginar nunca que Victoria no solo se erigiría como defensora de Eleanor, sino que documentaría metódicamente sus años de crueldad emocional, reuniendo testimonios de sirvientes y conocidos por igual para construir un caso irrefutable. Cuando se le presentó evidencia que podría destruir no solo su reputación, sino potencialmente su carrera política, el duque había accedido a regañadientes a una anulación por no consumación, una ficción para salvar las apariencias que preservaba su orgullo, mientras le otorgaba a Eleanor su libertad sin el escándalo del divorcio. El carruaje disminuyó la velocidad al acercarse a una pequeña posada rural donde una figura familiar esperaba bajo el refugio de un antiguo roble, su alta figura inmediatamente reconocible a pesar de la sencilla ropa de caballero que había reemplazado su atuendo de sirviente. Thomas Harper se adelantó cuando la puerta del carruaje se abrió, su rostro transformándose de alegría al ver a Eleanor, aunque la corrección le impidió alcanzarla hasta que estuvieron a salvo dentro del vehículo y moviéndose una vez más por el camino empapado de lluvia. Estas últimas semanas, comenzó, su voz ronca por la emoción mientras se sentaban uno al lado del otro en el asiento del carruaje, temía que el duque aún pudiera encontrar alguna manera de impedir tu libertad. «Lo ha intentado», admitió Eleanor, quitándose los guantes para revelar unas manos libres de anillos de boda o escudos ducales. Pero tu nueva empleadora resultó ser más formidable de lo que él anticipaba. Lady Winthrop no solo aseguró mi anulación, sino que ha arreglado tu puesto como su secretaria y acompañante, un papel que finalmente pone tu educación en el uso adecuado. Thomas sonrió, todavía maravillado por el inesperado giro que habían tomado sus fortunas. ¿Quién habría imaginado que la temible Lady Winthrop se convertiría en nuestra defensora?, dijo en voz baja, alcanzando vacilantemente para tomar la mano de Eleanor en la suya, el toque todavía nuevo y maravilloso a pesar de la profundidad del sentimiento entre ellos. Su finca rural cerca de la frontera escocesa proporcionará un puerto seguro mientras los chismes de la sociedad siguen su curso inevitable, respondió Eleanor, sus dedos entrelazándose con los de él. Con el tiempo, quizás en 1 año o 2, podríamos considerar una vida más tranquila en otro lugar, quizás incluso en América como una vez soñamos, pero por ahora tenemos un trabajo honesto, un alojamiento cómodo y, lo más importante, nuestra libertad. La lluvia amainó mientras viajaban hacia el norte, los primeros indicios del amanecer rompiendo a través de las nubes en el horizonte oriental, pintando el campo con una suave luz dorada que parecía anunciar nuevos comienzos. Eleanor se encontró estudiando el perfil de Thomas, notando cómo las líneas de preocupación que habían marcado su rostro durante sus encuentros secretos en Blackwood se habían suavizado, reemplazadas por una expresión de tranquila satisfacción que coincidía con la paz que crecía en su propio corazón. «Ya no somos ni sirviente ni duquesa», observó Thomas mientras veían el amanecer desde la ventana del carruaje, su voz llena de asombro ante la transformación de sus circunstancias. «No», asintió Eleanor en voz baja, volviéndose para encontrar su mirada con una serenidad recién descubierta. «Simplemente somos 2 personas que encontraron el valor para elegir su propio destino». A la suave luz del amanecer, mientras el carruaje los llevaba hacia un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado en el rígido mundo de Blackwood Manor, Eleanor apoyó la cabeza en el hombro de Thomas, segura en el conocimiento de que mientras la sociedad pudiera susurrar para siempre sobre la duquesa, que lloró mientras arrastraban al pinche de cocina a la cárcel por robo,
y luego confesó que le había dado sus joyas voluntariamente. Solo ellos sabrían toda la verdad, que al perder todo lo que el mundo consideraba valioso, habían ganado el único tesoro que realmente importaba, la libertad de amar y ser amados por sí mismos.